Hola familia Pan de Vida, ¿cómo están? Qué bueno saludarles aquí en un devocional más. Gracias por conectarse. Qué bueno que estás viendo este video. No sé de dónde o qué estés haciendo, pero creo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y quiero compartir algo que he estado meditando en estos días y algo que aún en la oración del martes pasado yo lo sentía en mi corazón con los jóvenes, y creo que es algo que aplica para todos. Y la realidad de las cosas es que tú y yo vivimos una vida ocupada. Creo que sea lo que sea que hagas, tengas hijos, no tengas hijos, trabajes, estés en casa, como sea que se vea tu vida en este momento, sea lo que hagas. Creo que vivimos en un tiempo donde todo a veces está apurado, donde todo a veces es apresurado, a veces pasas mucho tiempo en el tráfico, ¿verdad? O a veces en el transporte público, a veces llegas a tu casa y lo único que quieres hacer es dormirte, y a veces en vez de pues hacer las cosas que tienes que hacer, preferimos ver series o preferimos descansar o simplemente distraernos. Pero creo que todos en este momento estamos viviendo en una temporada de nuestras vidas donde esta prisa, estas cosas que suceden en nuestro diario vivir a veces nos distraen de lo que realmente tenemos que hacer. Y yo no sé si alguna vez en tu vida, ¿verdad? A lo mejor no te pasa, a lo mejor solo me pasa a mí, ¿verdad? Pero hay tareas que necesitas hacer en tu casa. Hay situaciones que tienes que completar en tu casa, y una de ellas puede ser los trastes, otra de ellas puede ser la ropa sucia. Y no sé si te ha pasado alguna vez que cocinas algo o están los trastes sucios y son 3, 4 trastes, y a veces tu pensamiento es como, me espero a la cena para lavarlos. Y llega la cena y dices como de, siguen siendo poquitos trastes, me espero al desayuno para lavarlo, ¿verdad? Y cuando ya menos sabes y menos te das cuenta, pasaron una semana, pasaron 3 días y tienes una montaña de trastes ahí en tu cocina, y se vuelve muchísimo más difícil lavarlos porque ahora ya son bastantes. O pasa lo mismo, ¿verdad? Con la ropa sucia o con la ropa de la lavadora, que dices como de, bueno, nada más es una carga. Ahorita la voy a dejar ahí y ya mañana doblo la ropa, ya mañana meto la ropa a lavar, y pasa una semana, pasan 2 semanas, no sé cuánto tiempo dejas que pase, pero de repente se vuelve una carga increíble que no puedes hacer o que te da más flojera. Y creo que esa es una imagen, si puedo llamarlo de esta forma, de lo que a veces sucede en nuestra vida, de lo que a veces sucede con las cargas espirituales que tenemos, con las cargas emocionales que tenemos, con las cargas de nuestro diario vivir, que en el día a día tú y yo pasamos situaciones difíciles. En el día a día tú y yo somos drenados emocionalmente por la pelea con el jefe, por la pelea con tu esposo, por la situación con tus hijos. En el día a día necesitamos de cierta forma enfrentar y dejar ir o lavar estos trastes, estas cargas en nuestra vida. Pero la realidad de las cosas es que a veces, así como esa ropa que dejas, o a veces así como esos trastes que dejas, nuestras cargas, las cargas que tenemos en nuestra vida, a veces las dejamos que se acumulen. Dejamos que se acumulen, y a veces llegamos a este punto donde tú estás en tu vida y te sientes pesado, te sientes mal, te sientes deprimido, te sientes sin esperanza, y lo peor de todo esto, ¿verdad? A mí me ha pasado, es que ni siquiera sabes por qué. Ni siquiera sabes por qué te sientes de esa forma, pero en el momento en que lo analizas un poco y de cierta forma volteas a ver alrededor de tu vida, te das cuenta que tienes una montaña de cargas en tu vida. Por las preocupaciones que tienes, por tu trabajo, por tus finanzas, por tu familia, por tu vida personal, por tu novio, por muchísimas cosas, y tratamos de vivir nuestra vida con esas cargas. Y es lo mismo, ¿verdad? Si yo te dijera, corre 100 metros, así como estás, con tu ropa nada más, obviamente correrías más rápido que si yo te digo, aquí hay una mochila con 100 kilos, quiero que corras a la misma velocidad como corriste sin esta carga. Obviamente sería muchísimo más difícil y no lo podrías hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que cuando en nuestra vida llevamos cargas que no nos permiten vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Entonces, con este contexto hay un versículo que probablemente has leído y está ahí en Mateo 11, y lo quiero leer. Mateo 11, 28 dice: luego dijo Jesús:
vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Esto es lo que nos promete Jesús y esto es lo que nos dice Jesús. Y empieza hablando de cómo nos podemos sentir a veces, cómo a veces nos podemos sentir con una carga pesada, cómo a veces podemos sentirnos exhaustos, a veces en la vida simplemente estamos drenados emocionalmente y Jesús dice, vengan, descansen, yo les quiero dar descanso. Y lo primero que te quiero decir es que es descanso y no ausencia de cargas lo que Jesús nos promete. Es descanso y no ausencia de cargas lo que Jesús nos promete. Y yo se los he dicho varias veces, tenemos que aceptar que en esta vida siempre vamos a tener problemas. Tenemos que aceptar que en esta vida siempre vamos a tener situaciones difíciles. Eso no es algo que podamos quitar de la ecuación, sino tenemos que aprender en medio de esas situaciones a vivir con paz, a vivir con descanso. Entonces Jesús lo primero que dice es como, quiero proponerte algo. En medio de las cargas que estás viviendo, en medio de las situaciones que estás viviendo, puedes encontrar paz en mí. Y creo que a veces nos cuesta trabajo encontrar paz, o dicho de otra forma, nos cuesta trabajo encontrar a Jesús cuando tenemos cargas. Porque cuando tenemos cargas, nuestra energía, nuestro enfoque, nuestro tiempo está invertido en esas cargas en vez de Jesús. Entonces, lo primero que te quiero decir es esto, es paz y no la ausencia de cargas lo que Jesús nos promete. No vamos a llegar a ningún momento en nuestra vida donde ya no tengamos cargas, donde ya no tengamos que lidiar con cosas, pero sí podemos encontrar descanso. Sí podemos encontrar este punto de cierta plenitud, este punto de poder decir, wow, estoy en un momento de paz. En nuestro día a día, en medio de este ajetreo de todos los días, de tu trabajo, de tu familia, en medio de todo eso, tú y yo podemos encontrar paz en Jesús. Pero el punto clave es, ¿estás dándole tiempo a Jesús para que te muestre su paz? ¿Estás tomando un descanso en tu día a día para encontrar esa paz en Jesús? ¿O simplemente seguimos como esos, como se dice, ¿verdad? Como esos burros de carga sin parar hasta que algo nos detiene? Entonces es paz, es descanso lo que Jesús nos promete, no la falta de cargas. Y luego tenemos que aprender a vivir en descanso en medio de lo que estamos viviendo, que es parte de lo que les decía ahorita. No, a veces tenemos esta idea de que va a llegar cierto punto en nuestra vida donde ya lo hayamos logrado, donde ya estemos en la cima de lo que tenemos que hacer y que ya no vamos a tener que trabajar, que ya no vamos a tener que lidiar con nada, que ya no vamos a tener que tener dificultades, pero no es así. Pero en medio de esas situaciones tenemos que aprender a tener paz. ¿Y cómo tengo paz? Jesús lo que te pide es que le entregues tus cargas. Jesús lo que requiere de ti es que puedas deshacerte de estas cargas, que puedas reconocer qué es lo que sí tienes que cargar y que puedas reconocer qué es lo que no tienes que cargar. Y la realidad de las cosas es que muchas veces en nuestra vida cargamos con cosas que no nos pertenecen. Cargamos con cosas que no tienes que llevar. Y las cargas espirituales, las cargas emocionales, creo yo que son generadas por las situaciones que vivimos. Y aunque a veces no podemos huir de las situaciones que vivimos, sí podemos no cargar con eso. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a pensar que tu hijo está pasando por una situación difícil, que tu hijo está de rebelde y que no quiere seguir a Dios, que ahorita quiere hacer su vida y no quiere venir a la iglesia. Eso es una situación difícil. Tú no puedes hacer nada de cierta forma para cambiar a tu hijo. Es una decisión que él tiene que tomar. Puedes guiarlo, puedes amonestarlo, puedes estar ahí para él. Pero la decisión está sobre tu hijo o sobre tu hija. En otras palabras, tú no puedes cambiar la situación. Es una situación difícil en la que estás viviendo y que no como con un chasquido de dedos puedes cambiar, pero el hecho de que sea una situación difícil no significa que tienes que llevar esa carga. ¿A qué me refiero con esto?
tienes dos opciones. Una, entregarle esa carga a Jesús y decirle: Jesús, esta es una situación difícil, esto es algo que me está doliendo, esto es algo que me está costando trabajo, pero te lo entrego. Y el hecho de que le entregues algo a Jesús, que le entregues una carga a Jesús, no significa que ya no te importa tu hijo, o que es como, bueno, pues ahí cuando quiera regresar. No, sino estás sometiendo tu estrés, estás sometiendo tu preocupación y la estás cambiando por fe y la estás cambiando por confianza. Pero lo otro que puedes hacer es llevar esa carga y decir: como es mi responsabilidad, esto está pasando por mi culpa. Y entonces agregas esa carga espiritual, esa carga emocional a tu vida. Y puedes decir: bueno, con eso sí puedo vivir, con eso sí puedo seguir adelante. Pero imagina que en el día a día, tú y yo, consciente o inconscientemente, estamos agregando 10, 20, 30 cargas en nuestro diario vivir. Y ninguna de esas se las llevamos a Jesús. Entonces, lo segundo que tenemos que entender es eso. Tienes que saber que no vas a poder evitar vivir las situaciones difíciles, pero sí puedes decidir entregarle tus cargas a Jesús. Y lo tercero y último que te quiero decir es esto. Es imposible vivir sin cargas, pero sí podemos decidir cuáles llevar. Es imposible vivir sin cargas. Es imposible vivir sin esta presión de la vida, sin ser humanos. Jesús hizo eso cuando vino aquí a la tierra. Jesús vivió como un humano y tuvo dificultades y tuvo tentaciones y tuvo situaciones difíciles. Lo mataron. Es imposible vivir sin cargas, pero sí podemos decidir cuál llevar. Y Jesús lo dice de esta forma: vengan a mí los que están cansados, yo les haré descansar. Entréguenme sus cargas y la carga que yo les doy es liviana y ligera. Existe una carga espiritual cuando tú y yo buscamos a Dios. Pero tenemos que entender que esa carga espiritual que requiere buscar a Dios, que está sobre nuestras vidas, es muchísimo mejor o más liviana o más sencilla que llevar que las cargas de este mundo. Entonces, no es tanto como que simplemente puedes decidir vivir sin cargas, sino tú tienes que decidir qué cargas vas a llevar. Y sí, el seguir a Dios, el seguir a Jesús, requiere de nosotros llevar una carga espiritual, porque no es fácil seguir a Dios, requiere algo de nosotros. Pero lo que Jesús está diciendo es esto: mi carga, vivir espiritualmente, decidir hacer la voluntad de Dios, es una carga mucho más sencilla que cuando tú decides vivir sin Dios y llevar las cargas que te da este mundo. Y creo que tú lo has podido experimentar de alguna forma u otra cuando te das cuenta cómo vive la gente que no tiene a Dios. Cuando te das cuenta las preocupaciones que tienen las personas que no tienen a Jesús. Literalmente tienen cargas que a veces son imposibles de llevar y que su vida emocional, su vida familiar, su vida espiritual son continuamente afectadas por estas cargas. Y volvemos a lo mismo. Yo he decidido seguir o llevar la carga de Jesús. Y no significa que no tengo situaciones difíciles, pero significa que he hecho un compromiso de no responsabilizarme, de no pensar que yo soy el héroe de la historia, de no pensar que yo puedo cargar con todo. Yo he decidido intentar diariamente llevarle mis cargas a Jesús y decirle: Jesús, esto es con lo que estoy batallando, Jesús, esto es con lo que estoy lidiando, ayúdame a llevar esta carga al conocerte, al tener intimidad contigo. Y ese es el punto. O sea, ¿cómo estás llevando la carga de Jesús? ¿Estás siendo intencional en tener esta devoción? ¿Estás siendo intencional en tener esta disciplina de seguir a Jesús, de tener intimidad con Él, de orar, de tener esta comunión con Él? Aunque eso sea una carga, siempre va a ser mejor que tener que llevar las cargas que nos quiere dar este mundo. Así que yo te invito que lo que sea que estés viviendo en este momento, que puedas entender y que puedas saber que la carga que Dios quiere darte es mucho más ligera que la carga que el mundo ha decidido darte o entregarte. Muchas gracias, familia, y que Dios les bendiga.